¿Tu lectura sobre lo que pasó? ¿Entrampamiento o no? Definitivamente, John, yo creo que acá no solo no hubo entrampamiento, sino que lo que hemos visto es un error sistemático del gobierno nacional en mantener unas mesas de negociación que no van para ningún lado. O sea, las disidencias de las disidencias, lo que nosotros hemos visto acá es un grupo armado irregular que no está comprometido con la paz, que tuvo su oportunidad en el gobierno Santos cuando se firmaron la paz y no quisieron. Esos acuerdos son muy claros de que no podía haber nuevo proceso de paz. El presidente Petro insiste. Este señor, alias Araña, tiene los antecedentes escritos y no escritos en esta vida, es decir, sigue delinquiendo. Recientemente lo hacen responsable, presuntamente responsable, de un envío de droga a los Estados Unidos, y yo no veo aquí a la justicia norteamericana intentando sabotear un proceso de paz. Aquí lo que vemos nosotros es una orden internacional, ¿cierto?, de localización y detención provisional, porque eso es lo que significa las circulares rojas de la Interpol, ¿sí?, con fines de extradición, y aquí lo que se debe honrar son las obligaciones internacionales, de que Colombia, siendo parte de este organismo de Interpol, tiene que adoptar esta medida y evaluar si se tiene que hacer el proceso de extradición. Aquí, como lo decía el jefe negociador de esta mesa de negociación con las disidencias de las FARC, él decía que es que el tema es presunto y que no hay nada probado, es que allá tendrá que demostrarse en el Tribunal de Justicia si hay o no la responsabilidad que se le está atribuyendo. Pero no se puede cuestionar aquí, o no se puede decir que es que nosotros vamos a privilegiar la justicia norteamericana por procesos de paz. Lo que aquí se está evidenciando es que tenemos a un señor sentado en las mesas de negociación que sigue delinquiendo, y que el gobierno nacional se rasga las vestiduras, no solo con Oti Patiño, el alto comisionado de paz, sino con el jefe negociador de esas mesas, en lo cual nos han mentido infinitamente, porque ¿cuáles avances es los que ellos nos están hablando? Porque el país no los ve por ningún lado. Aquí hay una complicidad. El gobierno nacional ha sido complaciente con esta estructura criminal, y ahí están los resultados. El CTI de la Fiscalía actuó en derecho, como bien lo acaban de decir, y es importante establecer que aquí no pueden haber prebendas con las personas que no están dispuestas a abandonar las actividades delictivas y comprometerse con un proceso de paz. Ese punto que les quiero preguntar de fondo sobre esta mesa, ¿cómo queda este proceso de paz? Es un golpe fuerte a la política de paz total del gobierno nacional. Antes de eso, Juan, su visión sobre que estos sujetos sigan delinquiendo en el marco de este proceso. La gente a veces no entiende por qué este señor en agosto estaba traficando droga y ya va en el tercer ciclo de negociaciones y estaba en el hotel aquí en Bogotá como si nada. ¿Cómo explicarlo? Sí, yo creo que esto manda un mensaje muy negativo para la sociedad, en el entendido de que uno ve que el gobierno lo que hace es seguirle dando prebendas a estas personas para que sigan delinquiendo. Adicional, el mensaje de que sea esta tercera ronda de negociación en un gran hotel en Bogotá, tomando vino, entre otras, creo que es un mensaje que realmente genera ruido cuando las personas han sido víctimas, cuando se ha tenido, digamos, una historia tan triste en Colombia, cuando esta gente tuvo la oportunidad de hacer la negociación de paz y no quiso. Entonces siento que el mensaje es muy negativo, pero también hay un mensaje muy negativo que tiene que ver por parte del gobierno nacional. Cuando vemos al alto comisionado de paz intentando torpedear el operativo de captura que hace el CTI, cuando insinúa, si no es que afirma, que el gobierno nacional está siendo torpedeado por la Fiscalía, es un golpe o por lo menos un ataque a la institucionalidad, al sistema de justicia en Colombia, que a mí me parece muy, muy grave y que realmente nosotros tenemos que empezar a revisar acá. Lo cierto acá es que uno no puede considerar bajo ningún contexto suspender, o por lo menos intentar suspender o considerar no acatar una circular de la Interpol, porque eso manda un mensaje muy nocivo a la comunidad internacional, le resta credibilidad a Colombia en materia de cooperación contra la lucha del delito transnacional, entre muchas otras, y pueden venir temas que pueden generar mucho ruido, porque es que pensemos que este año se va a surtir la certificación de la lucha de Colombia contra el narcotráfico y el delito transnacional. Tenemos unas relaciones muy complejas con los Estados Unidos, y ahora vamos a empezar a considerar no colaborar con la justicia de Estados Unidos y no hacer una eventual extradición de llegarse a solicitar ya formalmente. Me parecería a mí que es un tema muy grave, que no solo tendría implicaciones a nivel de derecho doméstico, sino a nivel internacional. Entonces hay que mirarlo todo en contexto. Claro, lo que está pasando con este proceso de paz. ¿Debe el gobierno nacional jugarse cartas, jugarse riesgos por este proceso de paz con la segunda Marquetalia, o los riesgos son mayores y podría salir mal este proceso?
Bueno, pues yo creo que las evidencias han sido contundentes. El gobierno nacional, en un acto de responsabilidad, debería no solo suspender estos diálogos de paz con la segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, sino adicional a eso, empezar realmente a combatirlas, a recuperar el territorio nacional y sobre todo obligar a estos grupos armados ilegales a que de alguna manera sientan el peso del Estado y el peso de la institucionalidad para que realmente cuando lleguen a estas mesas de negociación, pues lo hagan atendiendo y viendo la necesidad de realmente un compromiso con el país, porque si no va a pasar lo mismo. Piensen, por ejemplo, en lo que pasó con la negociación exitosa, de alguna manera, con las FARC en el gobierno del presidente Santos. Para que las FARC llegaran a esa mesa de negociación, pues fue producto de varios gobiernos que le dieron golpes contundentes, que le demostraron que si no iban a sentarse a firmar la paz, pues seguramente podrían terminar de una manera muy lamentable, y eso de alguna manera mostró una fuerza institucional muy fuerte y llevó a estos grupos armados irregulares a firmar un acuerdo de paz. Pero con las disidencias de las FARC, cuando les damos permiso de seguir delinquiendo, cuando les levantamos órdenes de captura, pues pareciera que les estamos dando impunidad total y no hay paz total. Cero compromiso con la paz. Y el gobierno no puede hacerse el ciego, sordo y mudo cuando todo el país está viendo que no hay un compromiso y una verdadera voluntad de paz. El gobierno pagará un precio muy alto y nos llevará a todos los colombianos a seguir sufriendo de todas estas actividades delictivas. Un error. Nadie es un secreto que la relación con Estados Unidos está más que tensa. Es una relación muy tensa. Este asunto, que podría ser, digamos, menor para ambos países, pero puede ser muy coyuntural y muy polémico si es mal manejado por el gobierno, es decir, si no obedece a estos intereses o a estos acuerdos internacionales que están suscritos con Estados Unidos, ¿pondría en riesgo las relaciones? Definitivamente. Yo creo que aquí hay que honrar los compromisos internacionales, y entre los compromisos internacionales está claro que si nosotros tenemos tratado de extradición y también si hay circulares de la Interpol, pues definitivamente tienen que cumplirse. Aquí yo difiero con la ex viceministra de Defensa en el entendido, por ejemplo, de cuando se señala lo del acuerdo de paz con las FARC de Santos, es que por lo menos no se tiene conocimiento o no se ha demostrado, o por lo menos no habían unos procesos que dijeran que ellos habían seguido delinquiendo y que habían mandado droga a los Estados Unidos durante el proceso de paz de La Habana. Es que son cosas muy diferentes. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que dentro del acuerdo, dentro de las mesas de negociación, están delinquiendo, y hay pruebas que seguramente son contundentes para que se emita no solo esta orden, sino para que se quiera llevar a tribunales de justicia internacional. El no cumplir acuerdos internacionales tiene costos políticos, tiene costos de credibilidad. Pueden haber sanciones internacionales, porque es que también sería un incumplimiento ante la ONU, ante organismos multilaterales y también frente a gobiernos extranjeros. Es decir, es que uno no puede asumir compromisos internacionales y ver cuáles cumplo y cuáles no. Cuando nosotros hablamos seguramente de una diplomacia blanda para intentar de pronto frenar la solicitud de extradición, podría ser una cosa diferente, pero sugerir no cumplir una orden internacional a mí me parece de toda la gravedad, y aparte jugársela por una persona que está delinquiendo por poner en riesgo unas relaciones internacionales son muy, muy complejas. Y nosotros hemos visto que el gobierno del presidente Donald Trump no le tiembla la mano para anunciar medidas y seguramente materializarlas, porque el ejemplo que se ponía con el presidente Milei y con el presidente Petro, la diferencia fue también muy clara, de que el presidente Petro aceptó todas las condiciones para que no nos pusieran los aranceles. No quiere decir que el presidente Donald Trump de generosidad haya decidido cesar esas medidas, sino que Colombia cumplió al pie de la letra las intenciones del gobierno norteamericano. Entonces, este mecanismo de coacción podría de repetirse si Colombia desafía a la justicia norteamericana, y sobre todo por proteger a una persona que no solo no está comprometida con la paz, sino que sigue delinquiendo, burlándose de los colombianos y ahora también de los estadounidenses. Pues vamos a ver precisamente qué tanto se juega el gobierno nacional por este proceso de paz y por esta situación que podría poner en riesgo incluso hasta relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina toda esta polémica. Queríamos llevarle distintas visiones, distintas lecturas, no solo de esta coyuntura, sino del futuro de este proceso de paz con la segunda Marquetalia. Gracias a nuestros invitados especiales, a Juan Falconer, abogado y analista político. Gracias, Juan, bienvenido siempre. John, pues muchas gracias, siempre un gran placer. Un saludo muy especial también a Daniela Gómez, también a Julio César, a Ricardo y las personas que se conectaron, siempre un gran placer.